Buenos días. Bueno, mi nombre es Omar Brandam y tengo el honor y placer de ser el director de la Escuela Secundaria Técnica número 1 de Vicente López, a disposición de ustedes. ¿Hace cuántos años estás en el rol de directivo y hace cuántos estás en la escuela? Bien, en el rol de director asumí el 1 de octubre de 2003, o sea que este 1 de octubre estaría cumpliendo 21 años como director. Y a la escuela entré a trabajar en marzo-abril del año 88. O sea, hagan la cuenta, 35, 36 años. 36. Ya venía trabajando como docente en Capital en las escuelas Ragio desde el 81, o sea que estoy cumpliendo 40 y pico años de docente, ¿no? 43 de docente también en octubre. ¿Por qué elegiste ser docente y no otra profesión? Es difícil de responder porque generalmente las decisiones son sumas de cuestiones, pero tengo un recuerdo de mi secundaria, mirá, que creo que me marcó, esto lo fui descubriendo luego de haber iniciado la carrera docente, ¿no? Yo tenía una inquietud, estoy hablando de los años 70, como me gusta la música y estaba aprendiendo cosas digitales, etcétera, estaba como enloquecido queriendo ver la forma de sintetizar sonidos, poder almacenarlos, poder controlar osciladores. Y también me había surgido la idea de por qué el teléfono no se podía hacer con dígitos, ¿no? Estaba con este tema. Entonces, en esta inquietud me acerco a un ayudante de laboratorio de mi escuela y le pido información para que me ayude con estas ideas que tenía. Y recuerdo que la respuesta me asombró, ¿no? Porque me dijo, mira, pibe, yo no te voy a explicar en 5 minutos lo que vengo estudiando en la facultad hace 5 años. Me pegué media vuelta, seguramente habré pensado en aquel momento muchas cosas negativas de mi docente y me fui. Pero se ve que con los años eso me quedó picando, ¿viste? Este egoísmo de algo que yo sé, no transmitírselo a un otro que tiene el mismo interés que yo. Y yo creo que eso fue una de las llamitas que encendió mi vocación docente, ¿no? Después en el año 81, cuando un amigo de la familia me dice, ¿te animás a dar clases en una escuela, en la radio? Le dije, no, la verdad no me animo. Y bueno, dale, vení, bueno, y me convenció, me anoté, entré, empecé a trabajar y me empezó a apasionar, ¿no? Me empezó a gustar poder compartir con chicos. Teníamos pocas diferencias de edad, porque yo arranqué a los 22 años. Tenía alumnos de 16, o sea, 6 años de diferencia. No, no era mucho, ¿viste? Pero me empezó como a apasionar esta cuestión de compartir el conocimiento con otros. Así arranqué. ¿Y cómo fue, después de todo ese trayecto, llegar a esta escuela? Bien, estando en el Regio trabajando, un colega, un ingeniero que daba clases también en la escuela, me dice, Brandán, escúcheme. O sea, en aquel momento no nos tuteábamos, ¿no? Y yo era jovencito, pero te trataban de usted. Se abre un curso nuevo, un año nuevo, una escuela nueva en Villa Adelina. Yo no sabía dónde quedaba Villa Adelina, no tenía idea. Y están ofreciendo, si le interesa, bueno, vine. Me tomé el 140, el transporte es Villa Adelina, el histórico. Pensé que no llegaba nunca, ¿no? Era más lejos de lo que yo creía. Me recibe el primer jefe de taller que tuvo la técnica, querido Jorge Besone. Me lleva a hablar con el director en aquel momento, el ingeniero Pedro Niesa, y me dicen, bueno, Brandán, ¿qué formación tiene? Yo era técnico electrónico, estaba haciendo el profesorado en electrónica. Digo, bueno, ¿qué hay disponible? Y me pone sobre la mesa todas las materias del año. Estaban todas vacantes, ¿no? Y empecé a decir, bueno, esta. Conclusión, empecé en esta escuela dando clases de electrónica 2, teoría de los circuitos 2, técnicas digitales, comunicaciones, laboratorio 2. 5 materias. Entonces el curso me tenía toda la semana a mí, salía yo y entraba yo, salía yo y entraba yo. Muy gracioso. Cuando se abre el segundo o quinto año en la escuela, dejo algunas materias y duplico otras. Entonces tenía la misma cantidad de horas, pero en vez de tener 5 materias me quedé con 3, que fueron electrónica 2, teoría de los circuitos 2 y técnicas digitales, en 2 cursos. Entonces era menos trabajo de preparación y la misma cantidad de horas para cobrar, ¿entendés? Bueno, ahí arranqué en la escuela. Llegué porque me recomendó un colega de la otra escuela.
Y una vez ya estando acá en la escuela, cómo fue el trayecto para llegar a ser director? Ni lo soñé. Cuando empecé en la escuela, a ver, me aboqué a lo que tenía que hacer, que era tratar de dar la mejor clase posible para los chicos, para las chicas. Había bastantes mujeres en aquel momento, en uno de los cursos. Y me dediqué a eso. Rápidamente perfilé para postularme como jefe de departamento técnico. Creo que habrían pasado 1 año, 2 años desde que yo empecé. Me votaron los colegas y fui durante muchos años jefe de departamento técnico. Fui uno de los primeros. Antes hubo otro colega de apellido de Miguel. Eh, Después vine yo. Y después tuvimos otros profes de departamento técnico, se los doy como dato, a ver si me acuerdo. A mí me sucede, cuando tomo el cargo de director, el profesor, creo que Martín López fue jefe de departamento, Carlos Robero fue jefe de departamento, Esteban Lemos fue jefe de departamento y actualmente Alejandro Cier. 36 años dando clase en esta escuela, bueno, dando clase también como directivo, Como docente, como docente. todos somos docentes. Sí, Me imagino que algún curso te ha quedado marcado sí. por más bueno o malo que sea. Mira, lo que me ha pasado, creo que es lógico, ¿no? Los primeros cursos, que son los más atrás en el tiempo, son los que más recuerdo. Porque aparte, desde que yo tomo la dirección, primero tomo una dirección de jornada simple, o sea, hubo varios años que tenía en un turno el cargo de director y en otro turno cargo de profesor. Y la verdad que no, esos momentos no fueron buenos porque no podía atender bien a los grupos como profesor, porque estaba dando clase y de repente me llamaban al segundo piso, me iban a buscar para resolver cuestiones de la gestión. Y no estaba bueno, pues yo tenía que haber dicho, no, estoy dando clase, no me molesten, pero bueno, hacía falta, ¿no? Después tomé el cargo de director de jornada completa y ahí dejé todas las horas de clase. Ahí dejé todo. A los que más recuerdo son los de la segunda promoción, la promo 90. Era un grupo muy lindo. Había varias chicas, cosa que después no se repitió esa cantidad. Creo, si no me equivoco, había 6 estudiantes, mujeres, el resto varones. Y muy lindo grupo. Así que cuando vean el video, chicos de la 90, y no se enojen las demás promociones, ¿no? Pero son los que especialmente recuerdo. Después tuve muchas posteriores lindísimas, ¿no? Varios profesores actuales de la escuela fueron exalumnos de la escuela y alumnos míos. Me imagino que con todo este tiempo en la escuela viste pasar muchos cambios generacionales, de tener a quizás hijos de alumnos tuyos hace muchos años o tener parientes de alumnos. Sí, es interesante la pregunta. Los cambios generacionales no se dan por cuantos, no se dan por saltos energéticos, ¿viste? Es continuo, es continuo. Entonces vos tenés dos opciones como docente, hablo de mi profesión. O sos flexible y te vas adaptando, o sos rígido y te vas quedando en el tiempo y comprendiendo cada vez menos a las generaciones nuevas que van viniendo. Entonces, como yo soy un humano igual que el resto, estoy abierto a aprender del otro, no importa si es mi profesor o mi alumno. ¿Entendés? Entonces, todo el tiempo estoy observando a las nuevas generaciones que, como te digo, no son de a 5 años. No, no, todos los días van cambiando ustedes. Todos los días van pasando cosas que hacen que yo no piense como ayer. Como el mes pasado, como el año pasado, como la década pasada. Y eso le pasa a todo el mundo. Por eso yo a veces con mis colegas les digo, justo hace un rato trataba este tema, le digo, acordate cómo eras vos de alumno, acordate cómo fue tu secundaria, porque ahora como adulto uno cree saberlas todas, ¿viste? Y cree que la tiene comprada. Pero Omar a los 15, 16 años no sabía dónde estaba parado. ¿Entendés? Entonces, uno tiene que ser flexible, adaptarse y sumarse al cambio. Entonces no lo ves como cosas, no, antes los chicos eran diferentes. Sí, todo el tiempo. Ayer también eran diferentes. ¿Eh? Y en el ámbito educativo, ¿cómo viste también los cambios de la forma de enseñar o de transmitir el conocimiento? Muy buena pregunta. Hay dos realidades. La realidad ministerial de los que gestionan a nivel macro la educación, el Congreso de la Nación a través de la ley,
los ministros de cada provincia a través de las resoluciones y dictámenes internos. O sea, hay toda una logística que tiene que ver con lo escrito, con lo pensado, con lo teórico, con la idea, con el deseo, etcétera, etcétera. Y otra realidad que es el día a día en el aula. ¿Viste? Hay como a veces dos realidades. Somos profesionales difíciles de adaptarnos a los cambios. Como colectivo, digo, ¿no? El docente es un poco reacio a los cambios, ¿no? Y tenemos un problema de distorsión profesional que es el siguiente. Un cirujano no opera como lo operaron a él, pero un docente muchas veces quiere enseñar como le enseñaron a él. Y si yo hoy pretendo enseñar como me formaron a mí en la década del 70, estaría en un problema de elección de la estrategia, ¿no es cierto? Porque estoy tratando con seres humanos que piensan, viven de otra manera, con otras vivencias, con otra historia. Entonces los cambios educativos que se dan cada tanto a nivel sistémico, ¿no? Cambio de planes de estudio, cambio de normativa, etcétera, etcétera, van por un lado. Y después la realidad en las escuelas y en las aulas, en los talleres, etcétera, a veces van por otro lado. ¿Entendés? Entonces, mi universo, que me toca gestionar la dirección de la escuela, mi universo es la escuela. ¿Entendés? Yo no tomo la normativa para tratar de implementarla al 100% en la escuela. Nunca la desoigo, o sea, nunca no la cumplo. ¿Está bien? Pero yo tengo un proyecto institucional. Entonces yo tomo lo externo para nutrir al proyecto institucional de Técnica 1. Porque eso es lo que nos da unidad, coherencia. ¿Entendés? Más. Si te tuviera que pedir que describas lo que significa para vos esta escuela, ¿cómo lo dirías? Muy fuerte, porque los años te van llevando a construir muchas cuestiones, ¿no? Uno recorre pasillos que recorrió miles de veces. Yo no sé cuántas veces habré recorrido la escuela desde el año 88, imagínate, ¿no es cierto? Pero además hay una cuestión que tiene que ver con lo humano, con el compartir con otros, estudiantes, preceptores, profesores, auxiliares, autoridades a veces, la vida diaria. Yo me paso 8 o 10 horas en la escuela todos los días. 8 de cargo y siempre me quedo de más, pero entonces vas estableciendo vínculos con los otros. Y en algunos casos se establecen amistades. Por lo tanto, la escuela pasa a ser una parte de tu vida. No es solamente un edificio en el que entras y salís, haces y no haces, ¿entendés? Es como que pasa a formar parte de las vivencias del ser humano. Claro, no es solamente un trabajo, sino que es No. una cosa que ya está. Podría serlo, en mi caso no es un trabajo, es una profesión, me considero un profesional, por eso soy a veces un poco riguroso con algunas cosas, pero además me siento formando parte de una comunidad, ¿entendés? O sea, hay una cuestión profesional y una cuestión humana que tiene que ver con lo socioafectivo, el estar con un otro, con un grupo, con una comunidad. Por eso yo apunto mucho a eso. Creo que es bueno para ustedes también. Y después de tantos años acá, 36 años como docente, 21 años como director, Sí, se ha sabido que te vas a jubilar, muy bien. estás planeando ya la jubilación. Inicié los trámites en octubre del año pasado. ¿Y ya pensaste en lo que vas a extrañar de la escuela, cosas que vas a anhelar? Sí, voy a llorar varios días, me imagino que sí. Mirá, sí, yo qué sé, voy a extrañar esto que me genera placer, que es dar, ¿entendés? Hacer que las cosas sucedan con un objetivo, con un fin. Yo lo tengo muy claro, muy marcado, ¿entendés? Siempre hago cosas con ese objetivo. Entonces, lo que va a pasar en algún momento es que el objetivo va a cambiar en mi vida. O sea, tendré que hacer un montón de otras cosas apuntando a un objetivo diferente, ¿no? Lo que no quiere decir que me aleje de la educación. Me gustaría, si tengo la capacidad y la posibilidad, escribir, asesorar, ¿entendés? Desde afuera del sistema. Pero voy a extrañar los olores de la técnica, el ruido de los recreos, la compañía de mis colegas, ¿entendés? Seguramente voy a extrañar mucho, mucho eso. Y te digo que ya lo sé por qué. Porque cuando estuvimos en pandemia, tuvimos la oportunidad o la necesidad de entrar a la escuela sin alumnos. Después de un par de meses, 3, 4, 5, 6 meses de escuela cerrada. Y es como muy fuerte
el edificio vacío, ¿viste? Y en silencio. Entonces me doy cuenta que si esa falencia me influyó, es porque disfruto del ruido y bueno, de lo que Del pasa ahí. estar acá. Del estar acá, del compartir acá. Así voy a extrañar todo eso, seguramente. Bueno, la escuela cumplió 40 años. ¿Eh? ¿Qué le decías a las próximas personas que vengan a la escuela? ¿A qué te referís? ¿A los estudiantes o a los, Al, o a los ambos. a todos? Sí, a todos. ¿Qué le decías a la escuela? Nada. Que primero deseo, es algo autorreferencial, ¿no? Que lo poco que yo pude haber hecho por la escuela le sirva a otro para crecer y para mejorar. Yo soy un convencido que la gestión que siga va a ser mejor que la mía, porque yo me ocupé de dejarle los cimientos que pude para, para crecer. Uno nunca tiene que pensar que es el top. No, todos formamos parte de un engranaje, simultáneo porque estamos juntos o en el tiempo porque nos fuimos. Nos jubilamos o nos fuimos más lejos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué les voy a decir a los que sucedan la gestión, por ejemplo? Que corrijan mis errores, que fortifiquen los aciertos y bueno, y que le den la impronta que consideren necesario darle a la escuela. Eso. Listo. Muchas gracias. Gracias a ustedes.